Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este espacio y hoy vamos a conversar con Gibran, psicoanalista, sobre este oficio singular que consiste en escuchar. Porque en tiempos en los que, digamos, el malestar parece multiplicarse y las pantallas de alguna forma median casi todo tipo de encuentro, la pregunta que nos queremos hacer hoy es, ¿qué significa y qué implica sostener un espacio para que alguien hable de sí mismo? ¿Qué ve quizás un analista cuando mira más allá del síntoma? O quizás qué es eso del síntoma. ¿Cómo se transforma, si es el caso, quien escucha mientras escucha? Es decir, cuál es el impacto sobre uno. Entonces, esta es una conversación sobre la práctica clínica, sobre quizás si se quiere llamar de esa forma el inconsciente en acción y sobre lo que significa acompañar a otro en el trabajo más difícil, que es el de conocerse a sí mismo. Y para esto hablo con alguien que ya estuvo en este canal en múltiples ocasiones, que es Gibran, que es quizás valga la pena contextualizar el sesgo que tenemos todo, entre comillas. Psicoanalista, ya me corriges tú si te llamo de esa forma y te sientes insultado, psicoanalista lacaniano, quizás para que la gente lo sepa, que yo no lo considero tan importante, pero quizás ahí habrá algunos puristas que sí necesitan ese tipo de información. Entonces, para comenzar, Gibran, bienvenido de vuelta. Y como pregunta inicial, te quiero cuestionar en qué momento, si es que lo puedes señalar de esa forma, tomaste la decisión de ser analista. Bueno, pues primeramente gracias por la invitación, debo decir sui generis, ¿no? En esta ocasión, porque es una invitación un poco a dar mi testimonio, un poco de lo que ha sido mi práctica, Ujú. cómo fue que inició, por qué la conduzco como la conduzco, etcétera, ¿no? Y bueno, ya de lo que has dicho hay varias cosas, ¿no? Muy interesantes, ¿no? En efecto, podríamos decir así a manera de etiqueta general que en efecto soy un psicoanalista, diríamos, lacaniano, pero eso para mí, digamos, implica ciertas anotaciones, digamos, al asunto, Ujú. porque, bueno, lo primero, no soy de los lacanianos que considera que la única forma de ser analista es ser a través, sea a través de Lacan. Me parece que hubo analistas antes incluso de su enseñanza, etcétera, bueno, Freud mismo, ¿no? Y todos sus discípulos. Sí creo que después de Freud, tal vez quien lleva más lejos las discusiones y de manera tan tenaz, tan sistemática, tan profunda, las discusiones abiertas por el propio Freud, me parece que es Lacan. No considero que sea el único que ha aportado aspectos de suma relevancia tanto a la teoría como a la práctica, ¿no? Pero sí creo que es tal vez el personaje que más empeño, que más posibilidades de trabajo sostenido tuvo, que más se dejó llevar por esta experiencia a terrenos que no necesariamente ya son los de Freud, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que yo decidí ser psicoanalista? Es una pregunta muy relevante y muy interesante, es una pregunta muy punzante también, Ujú. y muy polémica, ¿no? Es una pregunta que a veces se suele evadir, por ejemplo, en los sistemas de formación que hoy existen. No es precisamente una cuestión, bueno, ¿y usted por qué quiere estar sentado escuchando gente? Es decir, ¿qué lo avala? Eh, ¿Quién se cree usted para estar prestando oído hacia otras personas, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue que yo decidí esto? Creo que no tiene contestación si no es a partir de cómo entré precisamente al asunto Ujú. del análisis, ¿no? Y yo creo que es algo relevante porque a mí me tocó entrar al psicoanálisis no porque me interesase el psicoanálisis como discurso teórico, no porque conociese de alguna manera o me hubiesen dicho cómo funcionaba clínicamente el asunto. Para mí el psicoanálisis fue literalmente la última opción o la último intento que yo le daba a las prácticas psi. Es decir, yo por ahí de los 18, 19, 20 años no andaba nada bien, estaba muy neurótico, podríamos decir. Hay quien podría incluso decir que era un psicótico contenido, ¿no? Estaba Ujú. muy desorientado,
no sabiendo qué iba a estudiar, muy agotado, muy cansado, podríamos decir, ¿no? Del impacto del mundo a esas edades, etcétera, ¿no? Había terminado la preparatoria y de pronto no sabes cómo para dónde ir. La preparatoria ya me había marcado a través de ciertos maestros, por cierto, marxistas, que yo digo que son los que me enseñaron a leer un texto, ¿no? Es decir, a poderlo interpretar, a poderlo comprender, no solamente absorberlo, memorizarlo o manejar su léxico sin ton ni son, sino que ahí creo que tuve un par de maestros sobre todo que se empeñaron en que leyésemos un texto detenidamente durante mucho tiempo, ¿no? Y eso para mí como que me abrió la perspectiva de las llamadas ciencias sociales o conjeturales, diría Lacan. Y entonces, pero yo me encontraba indeciso y además no muy bien anímicamente. Yo ya había ido a psicólogos, psiquiatras, Ujú, varios, ¿no? Con los psicólogos francamente fue aburrido y me parecía como naif lo que ujú, obtenía de sus intervenciones, de sus tareas, de sus interpretaciones, de sus pruebas psicológicas. Y con los psiquiatras, pues más bien le agarré el gusto a las pastillas, ¿no? Es decir, ya más bien se convirtió en una especie de dealer, pero oficial o legalizado, pero yo no estaba nada bien, ¿no? Estaba con mucha angustia, podría decir, ¿no? A grosso modo. ¿Mm? Y entonces, bueno, después de reflexionar durante una especie de año sabático, obviamente sin paga, que me di, voy deliberando que tal vez, si yo estudio psicología, podría comprenderme, ¿no? A mí mismo. Es decir, a ujú. mí lo que me llevó a estudiar psicología no fue, honestamente, el afán de ayudar a los otros o de ayudar a la sociedad. No, honestamente era a ver si yo aquí comprendo qué diablos me está ocurriendo, ¿no? Eventualmente lo pude comprender algo de ello, pero no precisamente por las clases, ¿no? Más bien creo que redoblaban mi desorientación o mi inconformidad, ¿no? Con las cosas establecidas. Pero pues yo creo que era más o menos visible que no la estaba pasando muy bien y una maestra que estaba iniciada en el psicoanálisis de alguna forma, que tenía una formación, si no mal recuerdo, de la UAM Xochimilco, donde hasta sé, creo que al día de hoy todavía en la carrera de psicología social se imparte, no sé si bastante, pero sí Ujú. cosas de Freud, del psicoanálisis. Y yo creo que esta maestra, yo creo que notaba dos cosas. Yo creo que notaba mi inclinación hacia los textos teóricos, ¿no? Hacia el pensamiento crítico, hacia la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo notaba por un lado y por otro lado notaba que yo no andaba bien emocionalmente o afectivamente. Entonces ella tiene el atrevimiento, podría decir, ¿no? De hablar conmigo y de sugerirme por qué no iba al consultorio de tal, ¿no? Que es psicoanalista y me dice justamente psicoanalista lacaniano. Yo en ese momento no tenía ni idea, es más, no sabía qué quería decir lacaniano. Yo Ujú, pensé que era una especie de adjetivo, ¿no? O de, bueno, lo es, ¿no? Pero no en el sentido de que fuera un apellido, ¿no? En ese sentido, entonces decía, ok, a mí honestamente, yo lo que pensé, dije, ¿qué más da? Ya he intentado, he ido a muchos consultorios, más o menos de la zona, por cierto, dije, bueno, podríamos ir a ver de qué se trata esto, ¿no? Y en efecto empecé yo a ir a análisis, yo no sabía como tal qué suponía eso, qué pasaba, cuál era el punto, etcétera, etcétera. Lo cierto es que fue para mí diferente ese espacio porque básicamente se trataba de que yo hablara y no ujú, había juicios calificativos sobre lo que yo hablaba, cosa que sí pasaba con los psicólogos y los psiquiatras. Inmediatamente había un diagnóstico, inmediatamente había una causa elemental de por qué estás angustiado como lo estás, o desorientado, etcétera, ¿no? Lo cual fue para mí desconcertante, es decir, que no dijera prácticamente nada de lo que yo contaba, ¿no? De lo que yo suponía incluso que era lo que tenía que decir para entonces que el otro a su vez me interpelara, y creo que eso le pasa a mucha gente, como que sin darse cuenta, como que uno va con un cierto discurso que supone que el otro que está enfrente quiere escuchar,
para que entonces tenga una idea de qué te está pasando, en fin. Bueno, eso no ocurrió, digamos, lo cual con el paso del tiempo podría decir que eso mismo me enganchó, el hecho de que no hubiese, no necesariamente palabras, porque sí llegaba a preguntar cosas o decir algo este primer analista que tuve, pero no era en el sentido de dar precisamente un sentido terminante a lo que estaba pasando, ¿no? Pasa el tiempo y yo me voy sintiendo mejor, verdaderamente estoy mejor. Y cuando me doy cuenta precisamente que estoy mejor o que ciertas cosas me habían dejado de molestar tanto, ¿no? Particularmente temas familiares, como creo que no podía ser de otra manera, ¿no? Y particularmente referido a los padres, ¿no? Yo justamente como que me empiezo a cuestionar, bueno, ¿qué hizo este? ¿No? Que de alguna manera estoy mejor porque mi impresión así general es que no había hecho gran cosa, Ujú, ujú. ¿no? Es decir, que no había hecho algo así como muy manifiesto, que yo dije, ah, claro, a partir de esto que él hizo, entonces yo empecé a sentirme mejor o de tal manera, ¿no? Y eso justamente lanzó mi curiosidad. Por así decirlo, en mi caso, el psicoanálisis, antes que sea un interés intelectual, fue una salvación, literalmente, ¿no? A mí, honestamente, sí el análisis me salvó de algo que no pintaba que iba a desembocar muy bien, mucho menos que yo iba tal vez a desarrollar una carrera intelectual, a sostenerme incluso económicamente de ese trabajo, o sea, simplemente eso no estaba para nada, ¿no? En la razón de ser por la cual voy, ¿no? Yo básicamente iba a ver si encontraba una cierta guía, una cierta iluminación que pudiese hacer que el dolor de existir, podríamos decir, fuera más soportable, ¿no? Llevadero, que no me destruyera, pues, ¿no? Y entonces cuando yo me siento mejor, no te voy a decir que al 100, porque creo que es algo que uno aprende en psicoanálisis, ¿no? Que no existe tal cosa como la felicidad o la estabilidad sostenida, el entusiasmo perenne, ¿no? Más bien uno aprende a entender por qué no existe eso y a partir de allí uno puede entonces inventarse una forma de sostenerse en eso. Ujú, Pero entonces yo me cuestiono, bueno, ¿qué hizo este, no? ¿Cuál es su técnica, digamos, no? Yo paralelamente estaba en psicología, entonces ya había escuchado muchas teorías, ¿no? De todo tipo, etcétera, ¿no? Pues yo no encontraba como que la explicación de lo que había pasado, digamos, en el consultorio y con el incipiente internet que había entonces, estoy hablando ujú, 2002, 3, literalmente googleo que fue mi analista por primera vez y me aparecen algunos datos, entre ellos ya como tal el apellido de Lacan, ¿no? Es decir, aparece Lacan muchas veces, ¿no? Yo, ¿quién es esta Lacan, no? Digo, ahí ya me entero que, bueno, ujú, obviamente yo estudiaba francés, por cierto, y no obstante tampoco ujú, escuchaba yo nada de eso. Por ujú, cierto, que la lengua francesa en esos momentos de mi vida fue lo único que realmente yo sostenía. Todo lo demás era más o menos caótico, pero ir a estudiar el francés para mí era como un momento casi te diría terapéutico, ¿no? No estudié francés para leer a Lacan, como después muchos se sienten obligados de alguna manera a hacer, que no está mal, pero creo que te relacionas de otra manera con la lengua, ¿no? Cuando no hay una especie de interés específico. Entonces ahí me entero que es francés, ¿no? Etcétera. En fin, empiezo entonces a buscar libros, básicamente de Lacan. Empiezo a confrontarme con, particularmente con los escritos, que creo que es el lugar más complicado para acercarse a Lacan. No entiendo un carajo, ¿no? Básicamente no entiendo nada. Yo incipientemente leía a Freud algunas cosas por mi cuenta y algunas cosas que dejaban a veces los profesores en la carrera, pero entonces me empiezo a meter básicamente a querer saber qué es eso, en qué consiste, cuál es el punto, etcétera, etcétera, y eso es lo que me impulsa a meterme en eso hasta que pasan los años, pasan bastantes años, alrededor de 8 años, ¿no? De ese análisis, termino la carrera, etcétera, yo sigo metiéndome a seminarios, cursos, ujú, insistiendo en comprender algo de lo que es Lacan. Constantemente ese interés por comprender me llevaba a Freud, entonces empiezo a leer mucho más a Freud, ¿no? Yo me daba cuenta que era necesario saber qué había dicho Freud para poder cachar algo de lo de Lacan.
Y entonces, bueno, me voy metiendo en el mundo, básicamente lacaniano en particular, ¿no? De las personas que a veces incluso me da la impresión que leen más a Freud que a Lacan, incluso, a Lacan que a Freud, perdón, ¿no? Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y eventualmente van haciendo en mí como que la pizca de reproducir la experiencia, por así decirlo, ¿no? Digo, yo me había dado cuenta que me había servido, o sea que yo Ujú, ciertamente estaba ujú, mejor. No parecía que hubiese algo directamente curativo en lo que hacía esta persona, sin embargo se produjo algo del tipo y empiezo a tener la curiosidad de saber en función de que alguien, por así decirlo, da el brinco, de estar de analizando analista, que sigue siendo una pregunta para mí al día de hoy, ¿no? Es un tema bastante complejo, es decir, cómo es que nacen los psicoanalistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo es que surge el interés por dedicarse a eso? ¿Cómo es que el psicoanálisis de alguna manera atrapa tu vida? En buena medida, ¿no? Y eso creo que en automático más o menos va perfilando muchas veces el deseo oculto, a veces explícito, de querer dedicarte a eso, es decir, de reproducir la experiencia con otras personas, digamos, ¿no? Y es ujú, así como también en mi propio análisis de alguna manera se me van dando empujones para que lo vaya intentando, como que se me va, yo sentía que algunas intervenciones me iban empujando a que siguiera, ¿no? A que lo intentara, a que siguiera preguntándome, a que probara, etcétera, etcétera. Yo había tenido cierta experiencia clínica en psicología por todas las entrevistas, prácticas que haces. ujú, No era del todo ajeno a tenértelas que ver con una persona que está sufriendo y que te está pidiendo ayuda. Obviamente fueron experiencias muy desastrosas, como creo que son las de todos, ¿no? Porque una cosa es lo que te puede decir tu profesor o el texto y otra cosa es estar delante de alguien real, digamos, ¿no? Pero mal que bien eso te hace perderle un poco el miedo, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya has tratado con personas, ya has visto un poquito más o menos lo que pasa, ahora hay que tratar de comprender un poco qué pasa y hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que yo fui obteniendo a su vez esa parte con toda la instrucción, diríamos, teórica, con seminarios, libros, etcétera, ¿no? Que machacosamente leía, etcétera. Me voy acercando a muchos analistas que ya tenían pues años, ¿no? En la práctica de esto, y empiezo a comprender algunas cosas, no todo, ¿no? También empiezo a cuestionarme muchas otras desde ese momento que no me convencían del todo y que hasta el día de hoy creo que por algo no lo hacían. Pero bueno, fue más o menos así, entonces no fue fácil el comienzo, fue como un comienzo muy, muy nómada, ¿no? Como que varios intentos, personas que no sé, no recuerdo ni cómo fue que llegaron a tener una entrevista conmigo, ¿no? Etcétera, etcétera, pero que no funcionaba, yo era muy inexperto, yo me equivoqué en muchas cosas, ahora lo puedo decir, ¿no? Pero uno va aprendiendo mucho, de hecho, de ujú, esos errores, bueno, si los considera y si no se los toma en el sentido de no sirvo para esto, ¿no? Sino que comprendas que la situación es complicada, no está del todo claro hacia dónde vamos o cuál es el punto, y lo que es peor, como que no hay una especie de esquema fijo que tú puedas seguir en cada caso, ¿no? Entonces, todos esos temas se van convirtiendo de pronto en temas de mi análisis. O sea, ya el tema de mi análisis era el asunto de qué hacen los analistas, ¿no? ujú, Y eso creo que, bueno, me fue arrojando lo suficiente como para creer que estaba listo para intentar yo hacerlo. Y desde ahí, pues ya no lo dejé de hacer, digamos, ¿no? Y ya mi recorrido, bueno, ya fue eh, muy variado, podría decir, ¿no? Con muchos encuentros y con muchas rupturas, ¿no? Hasta que yo a esta edad, o sea, empiezo más o menos joven a intentar ser analista o a estar a guisa de psicoanalista, como dice un buen amigo mío, ¿no? Pues más o menos por ahí de los 28, 29 años, ¿no? Yo empiezo, con lo cual estoy cumpliendo más o menos 16, 15 años, ¿no? De estar en la práctica y bueno, las cosas han cambiado para mí en muchos aspectos considerablemente, ¿no? Eh, por eso creo que llega en buen momento la entrevista.
Ujú, ujú. Y justamente quizás continuando con esta idea que acabas de abrir, o sea, no me gusta esa pregunta luego clásica de las entrevistas. Bueno, ¿y qué te gustaría que tu yo de hoy le hubiera platicado al yo de cuando comenzaste con eso? Y para no caer en ese cliché, aunque en este caso quizás abordarlo, ¿qué dirías tú, si es que lo puedes clasificar de alguna forma, es Mm, lo más importante o qué fue lo más útil para ti cuando comenzaste? O sea, y quizás que se ujú, pueda ilustrar de ambos lados. O sea, por un lado, tú como analista, y qué también ajá, dirías con tanta experiencia que ya tienes del otro lado, para que si alguien se atreve a ser paciente, ujú, ¿qué tú ujú, dirías que es ahí quizás al inicio las cosas o una de las cosas más importantes a considerar? Que sean quizás asuntos que no son tan intuitivos para las demás personas, más allá que tenga uno ujú, el tiempo, el dinero, los ajá, problemas que los tenemos todos de alguna forma, quizás ujú, cosas que tú aprendiste que para ujú. mucha gente que nos ve y escucha quizás no son tan intuitivos y piensan estar ya sea como analista o como paciente. Es complicado porque tal vez sean varias cosas, pero yo pienso que no estaría mal que uno se informe un poco a dónde va. ¿No? No fue mi caso, por ejemplo, porque yo fui, como te narré, diciendo es otro sí. ¿Qué más da? Cómo se nombre, cómo haga para... Y yo creo que eso le pasa a mucha gente y me parece que es más o menos normal. Tú ves un psicólogo, ya las tendencias pues, no las distingues, ¿no? Porque necesitas tener Ujú, mucha ujú, instrucción, etcétera. ujú, ujú, Pero no estaría mal al menos, pero claro, eso también choca con que no todo mundo expresa abiertamente qué hace o trata de ser sucinto en cuál es su trabajo. A mí mi impresión es que muchos compañeros y compañeras analistas al día de hoy, con una práctica establecida, no tienen mucha idea de cuál es el punto. A mí me parece, ¿no? Que es un síntoma tal vez que yo veo un poco generalizado, que estamos allí, pero no somos capaces de decir para qué, cuál es el objetivo de esto. Y en función de ello, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué intervengo como intervengo o no intervengo? En fin, ¿no? Creo que eso no está del todo claro, pero estaría bueno tal vez saber un poco a qué lugar va uno, ¿no? Darse una cierta ujú, idea, tratar de informarse, digamos, ¿no? Eso creo que sería importante y sin duda me parece, sí, soy un fiel defensor de esta tesis. A mí me parece que para ser analista es necesario en el sentido filosófico del asunto analizarse. O sea, eso creo que es ujú, fundamental. ujú, Mira, Cristian, por ejemplo, yo he conocido gente que se analizó y que la lleva al análisis su neurosis, digamos, su sufrimiento, no el interés de ser ya analista. Hoy está pasando ujú, mucho ujú, eso. Mucha gente va al análisis porque quiere ser de antemano psicoanalista, lo cual es de llamar ujú, la atención. Ese tema se tendría que ser un tema del propio análisis, porque usted ujú, quiere o ujú, desea ser analista, ¿no? No precisamente pasa en todos los casos, ¿no? Eh, pero sí me parece que sin esa experiencia el asunto de la teoría psicoanalítica no permea del todo. Entonces yo creo que es muy importante siempre tener ese espacio, incluso ya siendo practicante, ¿no? Como en tanto que analista, ¿no? Porque en estricto sentido el que lo practica es el paciente, digamos, ¿no? Es por antonomasia el practicante. Pero creo que eso sí sería importante y también eventualmente o paralelamente, sobre todo cuando se empiezan a ver pacientes, pues sí tener la supervisión de alguien avesado, de alguien experimentado, de alguien con recorrido, o si tú quieres, con muchos errores ya, y ujú. que ha tenido muchos, viéndolo desde esa perspectiva, más que casos de éxito, que ha tenido la suficiente experiencia como para haberse equivocado de muchas maneras. Yo creo que eso sería importante. Ahora, el tema es que ahí topamos con quiénes son esas personas o cuál es el lugar indicado para analizarme o no. Sabemos que no es precisamente ese criterio el que nos lleva a análisis, sino la transferencia, y esta puede ser muy... Y ahí, bueno, rápidamente uno toca con el tema de qué hacen los analistas con la transferencia, ¿no? Es un tema muy Ujú, importante, ¿no? Es decir, muy polémico y hasta cierto punto inabarcable, porque tendrías que saber las prácticas de cada analista con cada paciente, en fin, ¿no? Es un tema muy, es uno de esos temas difíciles del psicoanálisis, ¿no? Es ujú. decir, Fíjate, que sobre eso, sí. si podríamos profundizar porque me he encontrado con analistas, mujeres y hombres,
que me han dicho que el concepto de transferencia, que quizás también si nos haces el favor de explicar brevemente qué es, porque quizás no para todos está tan claro, y luego la discusión es, bueno, el fenómeno de la transferencia, tú lo observas como algo inmanente a la cosa, como algo que se debe de tratar como un fenómeno en el sentido de potencialmente peligroso, que es un problema que se debe de analizar, o porque lo que me dicen los analistas hoy muy a menudo es que lo ven como algo ya no de transferencia, sino le llaman como la empatía humana, que se genera Mm, de forma automática y que les parece algo muy nuevo y que quieren romper, como ellos le llaman, y a ver si puedes comentar sobre ese punto, de esa frialdad que esa gente ve como algo negativo, de ese gesto del analista de ser objetivo, de usar mm. la razón más que la conexión emocional con la persona en cuestión y que lo ven en ese sentido más como una virtud, de ya no analizar la transferencia, sino de hablar de empatía. Y tú, digamos, ¿cómo lo ves en una lectura quizás un poco más clásica? Es una pregunta amplia, digamos. Digo, para empezar sabemos, ¿no? Que Ujú, sin transferencia no hay análisis, pero la transferencia puede ujú, ser el mayor obstáculo, ¿no? Para que se disuelva ujú, ujú, ese lazo. A grosso modo, la transferencia es la investidura, ¿no? Libidinal de el analista. Pero esta investidura se puede dar por razones muy variadas, ujú, incluso casi mayoritariamente imaginarias, podríamos decir, ¿no? Son cosas de veras muy amplias, ¿no? Hay gente que va o que le nace el deseo de ir al consultorio de tal porque le escuchó una conferencia que le gustó, le apasionó. Otros porque les gustó, literalmente, porque ujú, les gustó su ujú. estilo. Otros porque sus amigos le han dicho que es muy bueno. Otros porque vio un libro que publicó. Es decir, hay muchísimas razones por las cuales alguien se atreve o le surge o le nace, digamos, ¿no? Ese interés, es un interés sobre el analista de alguna manera. Lacan me parece que eventualmente llega a tratar de sistematizar un poco estas multiplicidades de formas, ¿no? Diciendo que el analista es investido como un sujeto supuesto saber, ¿no? Es decir, que en apariencia ese sujeto, ese que está allí, sabe algo que yo no sé. Y tal vez si yo me dirijo hacia esa persona pueda yo entonces tener ese saber, digamos, ¿no? Es verdad que los analistas saben muchas cosas, pero tal vez no necesariamente lo que tú vas a hacer, digamos, ¿no? Con tu propio saber, ¿no? Pero es una cosa que, digamos, funciona un poco de tal manera. Ahora, el asunto, por ejemplo, de la frialdad de los analistas, que por cierto hay una cierta fama de los lacanianos, ¿no? De ser Ujú, fríos, de no hablar, de no intervenir, de no, etcétera. Yo creo que hoy en día eso se ha desvirtuado en términos generales. Creo que cuando Lacan hacía esas cosas no eran arbitrarias o no eran por seguir un modelo de alguien admirado. Creo que hoy en día la mayoría de analistas más bien, y yo sé que esto es como radical lo que digo, pero sí creo que la mayoría de lacanianos tiene una identificación fortísima, no analizada con Lacan, que de pronto los lleva a reproducir de manera dogmática los gestos que se supone que Lacan dicen que hizo, ¿no? Porque, bueno, son raros los que estuvieron allí y que están vivos, ¿no? Que les consta, ¿no? Que lo trataron de alguna u otra manera, pero desde Freud también podríamos encontrar esta cierta frialdad, que yo más que frialdad diría que es neutralidad como ujú, tal, no necesaria, porque la frialdad a veces se entiende o roza mucho con la indiferencia, ¿no? ujú, ujú, Con el analista que es más o menos incluso inhumano, que no se conmueve, que no se le mueve un pelo, que es aséptico, que es un higienista total, digamos, ¿no? Y que se mantiene incólume. Yo no creo honestamente en eso. Yo te podría decir que en mis propios análisis los momentos de mayor conmoción, de mayor importancia que han tenido en mi vida son cuando el analista ha expresado con todo y su afecto, el que haya sido, algo en relación a lo que yo venía diciendo y que eso verdaderamente me sacudió. Cuando, por así decirlo, expresaron su humanidad como tal, ¿no? Su enojo, ujú. su desesperación, su alegría, etcétera, etcétera. O sea, esas cosas para mí, esas intervenciones que venían cargadas de eso, digamos, ¿no? Para mí fueron de las más significativas, digamos, ¿no? Entonces yo no soy muy partidario, digamos, ¿no? De esta frialdad generalizada que se supone o a veces se aconseja que los analistas deben de tener, ¿no? Porque sí, ciertamente
y esto ya cruza con nuestras tesis de la teoría crítica, en un ambiente en el que los seres humanos, por necesidad y por obligación, se van convirtiendo cada vez en más frívolos, cuando los analistas toman como una especie de ley o de orden ser fríos con sus pacientes, puede que no se estén dando cuenta que también están siendo más bien frívolos de alguna manera. Es Ujú. decir, hay una pequeña frontera entre ser frío, tajante, neutral, etcétera, y en verdaderamente ser muy poco afectivo con el paciente. Yo creo que sobre todo hoy en día, y Lacan incluso lo dice, o sea, cuando él habla de la contratransferencia, ¿no? Dice, la contratransferencia es más bien repeler los afectos que te está provocando lo que está diciendo el paciente. Incluso Lacan dice, mientras más analizado está el analista, más fiel es a sus afectos. Eso no quiere decir que no se vaya a enojar porque se analizó. No, puede que se enoje genuinamente con su paciente por lo que ha dicho, por lo que ha pasado, como tal, ¿no? Para él la contratransferencia sería decir, no, no me puedo enojar, no, no, no puedo sentir esto, yo tengo que no, para Lacan es al revés. De alguna manera uno tendría que dejarse impactar afectivamente por lo que dice el otro y presumiblemente desde allí a veces uno puede intervenir y eso también en mi práctica del otro lado, digamos, he visto que también tiene una significación importante en los pacientes que verdaderamente funcionan como si fueran despertares de alguna manera ante ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, hoy en día creo que se ha sustituido malamente el concepto de transferencia que tenía su sentido en Freud. O sea, yo transfiero Ujú, literalmente, ¿no? ujú, Libido ujú, hacia un ujú, objeto ujú, y en no pocas ocasiones el analista deviene una especie de centro total del afecto y de la libido de los pacientes, lo que llamamos neurosis de transferencia, es decir, cuando todo el voltaje está dirigido a la persona del analista, que son momentos duros del análisis, complicados para el propio analista, porque de pronto todo gira en torno a ti, todo gira en torno a ti, ¿no? Todo absolutamente tiene que ver contigo, digamos, ¿no? Y entonces ahí es un momento complicado, pero también privilegiado, porque de alguna manera yo diría que una forma de decir de qué se trata el trabajo, o al menos lo que yo hago como analista, es precisamente que las personas puedan reflexionar, darse cuenta de sus formas de enamoramiento, sus formas de idealización, etcétera. Y eso cuando pasa con el propio analista es un momento privilegiado del propio análisis, porque estamos viendo ahí en acto lo que presumiblemente le ha pasado en otros lados, digamos, a esta persona, ¿no? La manera en la que se enamora de un tipo del que no conoce básicamente nada, o muy poco. En algunos casos conocen más y también eso suele ser un poco complicado, digamos, ¿no? Para el curso del análisis, ¿no? Que le echa más leña al fogón tal vez a veces, ¿no? Que conozcan demasiado de ti, que seas demasiado público, etcétera, que seas un líder de opinión, bueno, eso seguramente te trae muchos pacientes, pero eso no necesariamente quiere decir que vayan a ver análisis, ¿no? ujú, ujú. Entonces, bueno, son temas muy, muy, muy complejos, muy, muy robustos, digamos, ¿no? Pero a grosso modo, te diría que, bueno, yo mantengo la expresión de transferencia que me Ujú, parece mucho más puntual y mucho menos humanista que la de ujú, empatía, digamos, ¿no? ujú, Porque sí, tal vez uno pueda sentir empatía con algunos pacientes, pero también es verdad que hay algunos que no te provocan esa empatía. Y uno se preguntaría, y en función de eso entonces yo ya no podría ser analista de esta persona que no me provoca empatía, yo creo que no. Pero cuando planteamos que el parámetro es la empatía, básicamente si no la tengo con alguien, o la forzo, o simplemente voy a atender solamente a los que me producen empatía, como si fuese una especie de cierta incapacidad del analista de mantener la función analítica a pesar de que el sujeto no te cause empatía, sino incluso desagrado. Es decir, eso pasa, esas cosas pasan, ¿no? ujú, ujú. Y una pregunta que creo que también para mucha gente es, entre comillas, importante, y estoy casi seguro que en tu práctica también sucede muy a menudo, es ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué tan Ujú. rápido va a servir? ¿Y esto me cura? ¿Esto no me cura? ¿Esto me va a quitar los llamados síntomas?
cuál es el método, cómo interviene uno. Entonces, digamos, tu forma, como tú me has dicho, de encuadrarlo, ¿cómo sería y cómo, digamos, llamarías eso? ¿O cómo Ujú, le describirías eso quizás a alguien que apenas va iniciando o que tiene la idea? Y quizás también para que se comprenda otra vez de ambos lados, o sea, para el que quiere comenzar su análisis y el que quiere quizás comenzar siendo analista, ¿cómo manejo eso o de qué forma tú recomendarías que se maneje esa pregunta tan demandada y tan obvia? Y creo que hoy más que nunca, quizás con esa inmediatez, con esa desesperación de mucha gente que se pregunta casi todo en cuanto a la funcionalidad de las cosas y que ujú, asume muy a menudo este espacio de terapia como si fuese una medicina, como una píldora que si me la tomo y entre más rápida me la puedo tragar, más fácil voy a estar sano. Y todo eso, cómo mantienes, y eso yo estoy asumiendo, la ujú, paciencia que requiere cualquier proceso de análisis, porque creo ujú, que en las pocas cosas que coinciden todos los analistas te dirían que eso no es algo rápido, o sea, que no hay un análisis que en 3 semanas ujú, uno ujú, dice, me puedo brincar todo el paso que quizás requiere por lo menos meses, si es que años, entonces, ¿cómo manejas esa que yo llamaría quizás, ya ujú, me dirás tú, como tensión con la gente que te busca entre la desesperación humanamente comprensible de la ujú, gente y ujú. por el otro la necesidad de argumentar y comprender que el proceso, por más que duela y por más complicado que sea, requiere necesariamente tiempo. Yo creo que estamos en tiempos sumamente antianalíticos, digamos, ¿no? Ujú, Porque va muy rápido todo en esta sociedad, ¿no? Tenemos como una arritmia, como una exigencia de las cosas más o menos rápidas y funcionales, ¿no? Y que sirvan, digamos. Por lo general eso se traduce en que la persona esté mejor posicionada en el entramado social, ¿no? Sin ujú, preguntarse mucho por el ujú, entramado mismo, ¿no? Creo que un análisis permite, entre otras cosas, que te cuestiones no sobre qué lugar vas a tomar en el juego, sino sobre el juego mismo, digamos, ¿no? Es un ujú, ujú, cuestionamiento muy radical, de allí que siempre haya sido más o menos molesto, ¿no? Como tal, ¿no? Es demasiado preguntón. El psicoanálisis como tal es más, cuestiona demasiado, se pregunta básicamente de todo potencialmente, ¿no? De allí que pueda ser engorroso para mucha gente, sobre todo en un ambiente en el que hay un descenso de las cualidades críticas, ¿no? Y hay a la vez un ascenso de las resoluciones rápidas, ¿no? Y funcionales. Entonces eso complica un poco el, am, la posibilidad de que alguien quiera aventurarse a un proceso que en efecto, por lógica, lleva tiempo, porque bueno, en el extremo podríamos decir que es la revisión de toda una vida, y eso ujú, lleva tiempo, que nuestro interés no es necesariamente quitar síntomas, sino en todo caso comprender por qué existen. Ese es el interés para mí al menos fundamental. ujú, Esto puede parecer a poco interés precisamente en la persona porque no me preocupa curarte. No es necesariamente eso, sino que mi vía no es ir directamente sobre el asunto a rajatabla, sino es que la comprensión de los contextos, ¿no? El contexto de culpabilidad, como diría Hegel, digamos, es sumamente importante para poder comprender racionalmente a través del pensamiento por qué las cosas han ocurrido como han ocurrido y eso incluso dándole lugar a lo que aquello del pensamiento no puedo yo capturar, ¿no? Es decir, aquello que no puedo yo comprender del todo y que tiene que ver con el inconsciente, etcétera, ¿no? Muchas veces se dice que en el análisis uno aprende muchas cosas, ¿no? Sabe muchas cosas eventualmente, ¿no? De sí mismo, de la familia, de la sociedad, de la historia, pero sobre todo uno se confronta con lo que no puede saberse, ¿no? Y eso es tal vez uno de los momentos más complicados, ¿no? Em, Varía mucho en mi caso, digamos, cómo es que yo manejo las cosas con los pacientes. Es verdad ujú, que uno acostumbramos también a decir que el analista es también paciente, es un paciente en el sentido de que tiene que tener paciencia y que no pocas veces lo que una persona dice toca cosas que te interpelan a título ujú, personal, ujú, ¿no? No ujú. solamente como analista, ¿no? Es muy importante darse cuenta de eso y no omitirlo y tratar de dar cuenta de ello a través de la
supervisión, digamos, ¿no? Con otros analistas de lo que te ha pasado, de lo que cruza por una persona y tú, qué cosas te conmueve, qué cosas te mueve, qué cosas te complica por allí, tu neutralidad y demás cosas, ¿no? Eso es muy importante, pero por lo general, y yendo un poco a lo que te decía antes, yo creo que para mí sí va siendo diferencia importante, sí tratar de explicarles a las personas de qué va el asunto. Es decir, qué es a lo que uno se dedica. Eh, y tal vez una manera para mí que ha sido eficiente de plantearlo es diciéndoles lo que no es, ¿no? No Ujú, es coaching, no es consejería, no es orientación de vida, no es psiquiatría, no es esto, no es el otro, es decir, no hago eso. O sea, es decir, ese no es, digamos, el objetivo del trabajo al que yo me dedico. Y esto creo que funciona porque la gente al menos a veces va con ciertas expectativas, ideas que al menos ujú, ya sabe ujú, que no es así. Y ya en función de lo que las personas muchas veces van preguntando, bueno, ¿y por qué no es así? Entonces, ¿qué es? Etcétera. Yo no tengo problema en explicarles de qué va. Yo creo que ya va siendo un error dar que la persona entre y tú, siguiendo la regla de oro, que asocie libremente, tú te quedas totalmente callado, no preguntas nada, no entrevistas a fondo. Yo sí suelo entrevistar a las personas que me consultan durante un tiempo indefinido, ujú, el necesario, sí, soy muy preguntón, muy, con muchas cosas, como una posibilidad de preparación para otro tipo de trabajo y que en su trayecto mismo ya van asomando ciertas cosas que a la persona misma le van llamando la atención, van brotando solas. Pero uno creo que es importante hoy en día, creo que es necesario que los analistas hablen más, creo yo. No estamos atendiendo en el consultorio de Lacan a sus pacientes. O sea, hay una diferencia muy importante entre la clientela, digamos, que tuvo Freud o Lacan o el que tú me digas, con el ujú, tipo de humanidades con el que hoy cruzamos. Hoy en día la gente está bastante enmudecida, bastante sola, bastante ninguneada, bastante solitaria, bastante aislada, etcétera, a tal grado que parece que su capacidad de verbalización y de expresión está colapsando. Para mí sí es importante hablarles más, preguntar, etcétera. Yo creo que es un mero dogmatismo quedarse meramente callado. Las más de las veces lo que está pasando es que la gente se va y no hay tal análisis, no hay nada de eso como tal, ¿no? Entonces, para mí, para posibilitar un análisis, sí es importante preguntar muchas cosas, ¿no? Y también, dado el caso, explicar de la manera más sucinta, ¿no? Y puntual cuál es el objetivo de ese espacio, digamos, ¿no? Entonces, hay varias formas de poderlo decir, ¿no? Que van variando también dependiendo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas se me ocurren, ¿no? Un ujú, poco así a ujú, bote pronto ujú, de lo que me preguntas. ujú. Y la siguiente pregunta que tiene que ver un poco sería la de, que ya más o menos lo explicaste, pero creo que valdría la pena profundizar, la cuestión de qué tanto el ser analista tú lo observas como una especie de oficio que se aprende, como tipo analógicamente sería, no sé, como nadar, como andar en bici, como manejar, es decir, algo que se aprende y luego ya se domina y se sigue practicando, o si lo observas más bien como un oficio que requiere de una constante actualización de uno mismo en cuanto a lecturas, a críticas, a ampliación del conocimiento, y quizás también si podrías compartir de cuando lo has platicado con tus colegas, cómo observan ellos eso. O sea, ellos, digamos, ya se asumen, bueno, ya leí a Lacan, ya leí a Freud, yo ya estoy listo y ya no Mm. hago nada más que dar consultas porque ya tengo el conocimiento, entre comillas, absoluto. O digamos, tu opinión es que la mayoría de analistas sí constantemente trata de actualizarse y mantenerse fresco y, digamos, sanamente dudando de sí mismo para mejorar, entre comillas, en su propia práctica. Es complicado, digamos, como quedar en términos generales, pero algunos rasgos reiterativos, ¿no? Al menos que yo observo en el radio, digamos, ¿no? En el que Ujú, me muevo, en el que participo, del que se entera uno, etcétera, ¿no? Y después de un tiempo de haber estado en varias instituciones, ¿no? Que eso también creo que te da
una perspectiva importante. Digo, no en balde me he salido básicamente de todas, ¿no? Es decir, he tenido mis razones al extremo que yo honestamente me pregunto si habrían otras formas de existir en tanto que analista y tener diálogos con otros que no tendrían que estar necesariamente institucionalizados, ¿no? Yo creo que a veces es más lo que quita que lo que aporta la institución, ¿no? Independientemente de la persuasión psicoanalítica a la que suscriba, ¿no? Esto es una especie de fenómeno de grupos, de masas incluso, ¿no? Em, yo lo que observo, en mi experiencia creo que son pocas las personas que yo conozco actualmente que además de ser lectores constantes y diríamos que a la letra, en este caso de Freud y de Ujú, Lacan, tengan la osadía de pensar por sí mismos lo que están además aprendiendo. Creo que en la mayor parte de casos lo que ocurre es una especie de memorización, es una especie de absorción, digamos, ¿no? De lo que está ahí escrito y que se trata de aplicar a rajatabla, por así ujú, decirlo, ¿no? Creo que, y creo que después de todos estos años y de tanta gente en el asunto que he conocido, sí, honestamente yo te puedo contar con la mano las personas que me parece, por ejemplo, osan cuestionar a Lacan mismo. O sea, es decir, ujú, Lacan es freudiano no solo en el sentido de que es un seguidor o alguien que suscribe, digamos, los aspectos fundamentales de la experiencia que inaugura Freud, sino que con sus propios términos critica a Freud, ¿no? No es dogmático, no va a todas con Freud. No, no va a todas con Freud, pero eso no quiere decir que se deshaga ni un centímetro de Freud. Todo el tiempo, digamos, está con Freud, todo el tiempo incluso él decía que era ortodoxo como tal, pero eso no quiere decir que fuera fanático de Freud. Hoy en día creo que lo que pasa mucho con Lacan es meramente fanatismo. Hay muchísima ujú. gente que a mí me da la impresión que piensan que Lacan reencarnó en un cuerpo mexicano y entonces es la reencarnación de Lacan, pero esto evidentemente sí, a mí mismo me mueve a risa, a ti también, pero en verdad creo que está ocurriendo, es decir, lo que hablaba, ¿no? Estas identificaciones no analizadas con Lacan, con la imagen tan fuerte, tan poderosa, tan abarcadora, tan deslumbrante, tan genial que fue Lacan, sin duda para mí lo fue, pero creo que mi propio recorrido, la contingencia de mi recorrido, pues me ha pacificado en cuanto a las intenciones de emular a Lacan. Y creo que el mejor homenaje o el mejor, la forma de más tomar en serio a Lacan para mí es cuestionarlo un poco, tal vez un poco como él hizo con Freud, ¿no? Y de paso, seguir en el cuestionamiento de varias cosas que por su época, que por su origen, que porque su circunstancia en Freud son problemáticas, por decirlo menos, pero en Lacan también hay muchas, me parece, del tipo y que por allí no necesariamente constituyen un tema, ¿no? En los posgrados o en las transmisiones de su enseñanza. Es decir, sí, creo que lo que prima es más bien una especie de adopción, de imitación, de repetición, Ujú. como tal de las, sobre todo de las célebres fórmulas o de los célebres desplantes o gestos de Lacan, pero sin mucha crítica o dicho de otra manera, sin ponerlo en correlación con nuestro tiempo como tal, con nuestras circunstancias, con la forma en la que los seres humanos viven hoy. Hay algo que siempre yo menciono porque creo que no es un dato menor, pero ni Freud ni Lacan vivieron en el mundo conectado mediante Internet y eso para mí ha traído muchísimos cambios. Bueno, en el campo de la filosofía lo sabemos, Ujú, no es meramente estar a la moda, tomar en cuenta la irrupción de la web, ¿no? O estar al día, sino que esto está teniendo efectos antropológicos, digamos, en los sujetos y que tal vez eso nos lleve a replantear, digamos, diferentes asuntos esenciales propuestos, me parece que con pertinencia, pero tal vez ya no tan incólumes en Lacan y no se diga en Freud. Esto no quiere decir que lo elemental o fundamental para mí de su experiencia se caiga.
son ciertas posibilidades de Ujú, lectura y de práctica que se podrían abrir a condición de que uno tuviese cierta autonomía en relación, digamos, a estos autores que son un tanto avasallantes, ¿no? Que es más o menos una osadía intentar ponerse a criticar algo de Lacan, ¿no? Lacan era genial, ¿no? ¿Tú quién eres para venir a criticar algo, ¿no? Es un poco la posición de mucha gente, ¿no? Entonces, hay actualización, pero en el sentido de continuar inmersos en un discurso más o menos estable. Es decir, se leen lo que escriben otros lacanianos, que lo que proponen algunos otros. Es poca la gente lacaniana que propone cosas que no estén en Lacan. Son pocos los que... Y uno puede estar de acuerdo o no, o son polémicos o ujú, no. Por ujú, ejemplo, Alush, por ejemplo. Un personaje muy polémico que ya falleció, etcétera, pero sin duda era un tipo que tenía una lectura de Lacan y que desde ahí tenía ciertas propuestas que uno puede suscribir o no, pero tenía una lectura autónoma, digamos, del asunto, ¿no? Y eso no existe no solo en el psicoanálisis, es un problema, digamos, social, ¿no? La pérdida de individualidad va o se ujú. traduce precisamente en una relación autoritaria con los textos, ¿no? En el sentido de que me someto al texto y hago caso tal cual del texto, aunque muchas veces incluso no comprendí qué dice el texto, pero vamos a actuar de manera tal que parezca que comprendemos, ¿no? Y no osamos a cuestionar, por ejemplo, eso mismo, ¿no? Entonces creo que sí, mayoritariamente lo que existe es repeticiones y no muchas veces muy afortunadas, me parece, ¿no? Es poca la gente la que logra exprimir los textos o los testimonios de la experiencia de Lacan para hacer brotar alguna pregunta que tal vez nos lleve a reconsiderar lo que hacemos en la práctica o los objetivos mismos del análisis, ¿no? Creo que eso es lo que más hay, Ujú, me parece. ujú, ujú. Y observando la práctica misma en cuanto a la intervención del analista, ¿tú cómo manejas eso? Es decir, ¿en qué momento y de qué forma? Ya sé que varía de persona en persona, pero digamos, hay como, ya mencionaste que comparado con los pacientes de Freud o Lacan, tú sí dirías que el analista hoy tiene que hablar más, tiene que quizás entonces por ende también intervenir más, pero la pregunta va también, ¿cómo manejas tú cuando quizás te das cuenta, aunque no sé si te das cuenta ya es el fraseo correcto, pero ya me explicarás tú en el sentido que tú percibas que la persona ya sea que no está lista para análisis, que no quiere o que quizás no está ahorita por cuestión alguna en condición para que el psicoanálisis, para el proceso de análisis tenga sentido. Entonces, Ujú. aquí mi pregunta es, ¿tú tomas la decisión, entre comillas, por el paciente o tú dices, bueno, aunque yo por mi experiencia y lo que yo sé, estoy convencido que por lo menos por ahora esto no va a ningún lugar. Si el paciente sigue viniendo y siente que le aporta algo, aunque yo no vea ningún tipo de avance, lo sigo invitando y sigo trabajando con él. ¿O qué tanto, digamos, tú decides o no por la persona si lo consideras como apto para análisis o preparado o listo para esto, digamos? Es una interesante pregunta también. Igual me pones en complejidades, son muchas cosas que de pronto yo no me decido por dónde abordar el asunto, ¿no? Creo que eso es lo que me ha venido pasando en las preguntas, pero bueno, voy a seguir un poco con lo mismo, ¿no? En efecto, sí, parece un cliché, ¿no? O parece una forma de salida fácil decir que, bueno, que todas las personas son diferentes, al menos en ese espacio, o se comportan, digamos, de manera Ujú, diferente, ¿no? Y que en función de eso uno se supondría que va a ir interviniendo o no, o de ciertas maneras o no, o en qué momentos, ¿no? A grosso modo yo, en ese sentido, bueno, algo que a mí se me quedó muy grabado desde siempre de Freud, ¿no? Cuando él decía que el gran trabajo psicoanalítico es vencer las resistencias. ¿No? Algo que me parece un ABC del psicoanálisis, pero que otra vez, ¿no? No parece que esté muy claro en la mayoría de practicantes, ¿no? Por ejemplo, pues es que este paciente no habla. Pues sí, justamente ese es el asunto. ¿Cómo vamos a hacer? ujú, ¿Cómo vamos a lograr que esta persona pueda expresarse, pueda hablar?
Parece Ujú, sencillo, pero las condiciones una vez más de vida en las que estamos, pues básicamente son de mordazas, ¿no? Son de un silencio en realidad muy, muy mayúsculo, digamos, ¿no? Al extremo que en verdad las personas de pronto se ve una situación sui generis en su vida, que es que les dices, pues básicamente habla de lo que quieras, ¿no? Cuando quieras, como quieras, de quien quieras, ¿no? No más. Parece sencillo, pero ya en la práctica es verdaderamente muy complicado para muchas personas. Otras no tanto, otras no tienen tema y hablan y dicen, etcétera. Y bueno, ahí tal vez incluso no se siente abrumado de tantas cosas y tiene que poner ciertos stops, digamos, ¿no? Ciertos frenos, ¿no? Hablamos más despacio. Pero con otra gente que está muy cerrada, pues, o que le cuesta mucho trabajo hablar de sí mismo, hablar de lo que le pasa, hablar de lo que le duele, porque le da pena, vergüenza, en fin, por que le parece superfluo, le parece aburrido, en fin, muchas cosas, uno tiene que calibrar y esto es algo que creo que no se aprende necesariamente en los libros, pero yo te diría lo que a mí me orienta en cómo intervengo, cuándo, cómo y de qué maneras, tiene que ver como con dos cosas, qué tan angustiada siento a la persona y, ujú. y cuáles son las modalidades o cuál es el estatus de su expresión, digamos, esas dos cosas, ¿no? Esas dos cosas me orientan, digamos, en el sentido de si esta persona tengo que ir más despacio. Hay preguntas que no puedo hacer ahora mismo, aunque son cosas que seguramente van a ser un tema. Es una cuestión de timing también, es una cuestión de tiempo, de tacto, pero que eso te lo da un poco en parte un cierto feeling. Y creo que eso solamente se obtiene si verdaderamente escuchas, observas, sientes al que está ahí enfrente como tal, ¿no? Es decir, creo que puedes sentir el impacto de la presencia de esa persona y por así decirlo, su estado de sufrimiento, ¿no? Su grado de lesión, por así decirlo, digamos, en ese sentido. Para mí es muy importante como darme una idea de ello eh, y en función de ello es que voy escogiendo y no necesariamente siempre meditado, ¿no? Muchas veces las intervenciones o la gran mayoría ocurren, o sea, pasan, ¿no? Ujú. Sientes que tienes que decir algo, sientes que tienes que señalar algo, sientes que tienes que cortar ahí tal vez el asunto. Ya después sí sería importante que uno se cuestione, bueno, ¿por qué dije eso, no? O ¿por qué lo cuestioné? Pero también hay que confiar un poco en eso. No dejarse ir Ujú, del todo y lo que se te ocurra decirlo y en cualquier momento, o lanzar preguntas que pueden ser muy duras y muy peligrosas incluso en ciertos momentos para los pacientes, guardarla y más bien preparar el terreno para que soporte la pregunta. En todo caso, o sea, también uno tiene que ser muy cuidadoso, que de pronto puede ser demasiada intensidad. Y hay analistas que confunden eso con la pertinencia, digamos, del asunto. O sea, puede ser que su pregunta es lógica, es necesaria incluso, pero no sé si el momento en el que vino o la manera en la que vino era el pertinente. O sea, se necesita, digamos, de mucha paciencia precisamente, ¿no? Sobre todo con las personas que por allí te van a ver, pero a todo te contestan no sé o no hablan, etcétera, ¿no? Es ujú, decir, es complicado, ¿no? Pero te digo, depende, ¿no? Por allí, de pronto, en mi práctica, de pronto ser explícito y frontal ha funcionado, ¿no? No lo hago siempre, pero es como una intervención fuerte, ¿no? Como, no sé, reiterativamente es no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, entonces, ¿sabes algo? ¿No? ujú. Eso que sepas, dímelo. Ya, o sea, ya sé que no sabes todo eso, pero algo has de saber de lo que tú me digas. ¿Por qué no me hablas de eso? No es decir, depende, te digo, o sea, es como muy variado, pero lo que sí es que no creo que haya un canon como tal, ¿no? O sea, creo que eso es muy peligroso, digamos, tener una especie de escaletilla de lo que voy a hacer, ni siquiera aquí está pasando, por ejemplo, en nuestra entrevista, tú tienes unas ideas, pero de pronto va siendo improvisado. Creo que esa es como la manera de Aquí llevar a todo es cabo planeado, también, Gibran. Todo es también no, no, planeado. que habría que ir, o sea, es decir, yo creo que las entrevistas son fundamentales y que, por cierto, no es un tema en la formación de los analistas. ¿Qué hacemos en las primeras sesiones? ¿Qué es eso de las entrevistas, no? A mi modo de ver, en la gran mayoría de casos, no se entrevista o se entrevista mal.
Y yo creo que sí es importante, por eso un buen tiempo de entrevistas en las que sí, tal vez algunos elementos analíticos, efectos analíticos pueden Ujú, ocurrir, pero sobre todo es un preparativo muy importante tanto para el paciente como para el analista, porque también uno debe de saber a qué le tira. O ujú, sea, así como uno o yo al menos le explico cuando hace falta, y incluso a veces me lo piden, bueno, ¿usted qué hace? ¿De qué se trata esto? Les explico sin problema, ¿no? Trato de decir, sin problema en el sentido de que trato de decir tal cual lo que hago. Pero igualmente creo que las entrevistas funcionan también para el analista en el mismo sentido, saber ante qué estás, quién es esta persona, cuál ha sido un poco su historia, etcétera, ¿no? Cosa que es más o menos complicado que los pacientes no sepan o no tengan nada que decir, es inverosímil. Es lógicamente inverosímil incluso para ellos. Es decir, entonces creo que es una buena forma incluso de bajar un poco la tenacidad de las resistencias. Y decir, háblenme de su vida, ¿no? De cuál ha sido su historia, qué lo trae, cómo fue que llegó usted hasta acá, digamos, ¿no? No sé, lo que se le ocurra, todo es importante, todo, ya verá usted que todo es importante, ¿no? También se les dice, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tal vez ahora ujú, no lo ujú. podamos ver, a veces sí, es obvio, pero tenga paciencia, créame. Yo les pido también mucho que confíen un poco en lo que les estoy diciendo que hagan, que no es mera curiosidad o chismorreo, que la idea es que podamos, a mí me gusta mucho, de las varias frases por ahí que uno puede encontrar de cuál es el objetivo de un análisis que uno puede extraer de Freud y del propio Lacan. Para mí, una de mis favoritas, yo creo, es una muy temprana de Freud que dice, hablando de la neurosis, ¿no? Pasar de la miseria neurótica a la infelicidad común, ¿no? Para mí, al día de hoy sigue fungiendo como un orientador de mi práctica en general. Estar muy atento de la frase, o sea, Freud dice a soportar la infelicidad común, ¿no? Y me parece que es una frase muy honesta. En algunas ocasiones mm, me ha surgido decírselas a los pacientes que de eso se trata y lejos de que se desanimen, creo que logran captar que la cosa es muy honesta y muy realista. O sea, que no prometemos algo que no tenemos, ¿no? Que ni siquiera el analista tiene. Pero es verdad que puedes vivirlo de una manera menos destructiva, digamos, ¿no? Ujú. Esa es como la idea, ¿no? En algunos sentidos. Entonces, sí creo que iría un poco por allí, pero como te decía y te he dicho en otras ocasiones, digamos, fuera del podcast, etcétera, es algo que uno va aprendiendo muchas veces con la práctica, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando uno tiene la osadía de experimentar sin tanta doctrina lo que está pasando allí, creo que surgen cosas interesantes y que después uno se da cuenta que también intentaron ser transmitidas tanto por Freud como por Lacan, ¿no? Cuando Lacan dice hagan como yo, no me imiten, bueno, parece que no lo escucharon muchísima gente e hicieron como él y lo imitaron, ¿no? Entonces, o cuando Freud dice, son consejos lo que estoy dando, son consejos. Ha pasado esto en mi práctica, los pacientes suelen decir estas preguntas muy reiterativamente, a mí me parece que habría que decir esto, ¿por qué lleva tiempo? ¿Por qué no sabemos cuándo va a acabar? No es porque no lo guardemos, sino porque le estaríamos diciendo una mentira, básicamente. Eso lo Ujú, vamos a ir ujú, viendo. Es una caminata, digamos, el hacer un análisis, ¿no? Y que uno no sabe de antemano hacia dónde nos va a llevar, ni cuánto ujú, tiempo, ¿no? Eso es, hay que tratar de hacerle entender a las personas por qué es largo. No es una deficiencia del método necesariamente, ¿no? Porque entonces dicen, ah, no, pues yo mejor me voy a algo que en 8 sesiones ya estoy, o en una, con los chochos que me dé el psiquiatra ya estoy, ¿no? ¿Por qué tendría que estar aquí potencialmente años, ¿no? Bueno, porque estamos ante otro tipo de objetivo, un objetivo mayúsculo, colosal desde cierto ujú, punto de vista. Entonces no es un error del método, sino más de una característica en función de los objetivos, que intentan ser duraderos, intentan verdaderamente hacer un antes y un después en las vidas de las personas. Al menos a mí me pasó así, como paciente.
y eso fue un poco lo que me Ujú, hizo ujú, creer y pensar que valía la pena dedicarse a esto, ¿no? Ya que había escogido psicología y que me había metido tanto en el asunto, me parece que dentro del ámbito de lo que existe, al menos en mi experiencia, por así decirlo, el análisis es la práctica que intenta ser más honesta con la condición humana, como dirían varios filósofos, ¿no? Por ahí. ujú. Ok, y ya como última pregunta del día de hoy, algo que ya abriste también fue la irrupción del Internet y cómo eso, Ujú, por un lado, afectó, claro que sí, el desarrollo de los sujetos en el mundo, porque es un fenómeno global, pero digamos, bajando a la práctica analítica y sobre todo en tu caso que tienes experiencia en dar terapia, obviamente presencial, pero también en línea, es decir, que tienes esa comparación. ¿Cuáles dirías tú, si es que los puedes señalar de forma, eh, digamos, clara, son las diferencias y quizás ujú, las bondades, entre comillas, o las ventajas que ujú, puede tener también que sea en línea? Porque muchas veces se observa de bote pronto como algo que no sirve, que se pierde algo. Y si bien es cierto eso, quizás también en tu ujú. experiencia tiene algunos asuntos positivos que no se ven a primera vista, pero que por tu experiencia también ya te pudiste dar cuenta. Sí, bueno, como sabemos, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Ujú. Todo el mundo se vio en la necesidad económica Ujú, de ujú. practicar en línea, ¿no? Las transferencias ya eran transferencias bancarias de pronto, ¿no? Sobre todo, ¿no? O transferencias de la transmisión, digamos, de Internet, lo cual sí, bueno, eh, causó mucho tipo de preguntas em, al extremo si es posible realmente Ujú, un análisis en línea. Yo creo que yo prefiero presencial, o sea, eso es ujú, verdad. ujú, ujú, Creo que hay más posibilidades en lo presencial. Creo que uno se pierde de cosas y los ujú, pacientes también se pierden de otras. No nada más uno, en cosas como muy elementales, pero y siempre se dice, bueno, es que no está el cuerpo, ¿no? El cuerpo ujú, ujú, ahí real, ¿no? Es como si estuviera desaurificada la persona cuando está en línea, por decirlo con Benjamin, que por cierto haremos un podcast, ujú, paréntesis, ¿no? Próximamente sobre Benjamin. Bueno, algo de ello hay y es verdad, digamos, ¿no? Es decir, es muy diferente cuando alguien llega, ¿no? Se traslada, hace el esfuerzo, todo lo que supone también, ¿eh? Porque en el trayecto que uno va al análisis, por lo general su mente ya está en análisis muchas veces. ujú, Este sí es parte del trabajo, es parte también de en muchas ocasiones la necesidad de sacar a la persona de la pantalla, ¿no? Muchas personas su vida, su ujú, trabajo es la ujú, pantalla todo el tiempo y es importante. Se dice mucho a nivel de cliché, bueno, es que el cuerpo, ¿no? La presencia del cuerpo, pero es real, tiene algo de verdadero. Más allá de que a veces sirva como una explicación que a veces no dice mucho, ¿no? Cuando decimos eso, al menos en mi caso es, yo me pierdo de ver cómo me observa de frente, cómo huele, cómo camina, cómo se sienta o cómo se recuesta eventualmente, etcétera. Todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas son muy significativas y para las personas me parece que también tiene otro impacto, ujú, ujú, que aunque no te esté viendo, pongamos el caso el analista, sabes que ahí hay alguien, ¿no? Y se siente que hay alguien, que es una cosa muy, tal vez muy loca, pero se siente que hay alguien, ¿no? Literalmente, aunque no lo veas y no intervenga, dado el caso, ¿no? Es muy diferente, como que tu voz se amplifica, siento yo. Y eso tal vez a veces contribuye a que la persona se escuche como con altavoz, como con el volumen alto. Aunque está hablando al mismo volumen que hablaría en línea o cuando habla con quien sea, ¿no? Esas cosas te permiten también hacer movimientos muchas veces, ¿no? Movimientos necesarios, como movimientos prácticos, casi te diría medio a nivel del teatro, cierto movimiento que haces, etcétera, ¿no? En fin, que trae la intención tal vez de mover de otro lado a la persona, de lanzarle un señalamiento sin decirlo explícitamente, en fin, ¿no? Es decir, creo que por allí es más variada la experiencia presencial y creo que la de en línea tiene el peligro de estabilizarse o de convertirse en una cosa más o menos monótona eventualmente, digamos, ¿no? No obstante, tampoco considero que no se pueda trabajar o no hayan efectos incluso importantes, ¿no? Cuando se tiene las sesiones en línea, sobre todo con, por ejemplo, con personas que uno ya nunca conoció en persona, sino que te ujú, hablan de X ujú, lado, ¿no?
no hay otra opción, digamos, no hay otra opción y es Ujú, lo que tenemos y por lo tanto, bueno, también implica por allí la posibilidad, por ejemplo, yo creo que yo noto que tal vez intervengo más en línea que en presencia, por ejemplo. ujú, ujú, Y creo que es una especie de agarrarnos de alguna manera, ¿no? Entre pacientes, o sea, como de darle mayor consistencia a la presencia, aunque esté mediatizado, sea virtual de alguna manera, ¿no? A través de la pantalla, ¿no? También creo que depende mucho de la expertise del analista. O sea, creo que mientras mayor experiencia, creo que el analista es capaz de sostener que haya un análisis a pesar de que no tenemos la posibilidad de que ujú, sea un encuentro presencial, ¿no? Un encuentro donde está el cuerpo tal cual. Para mí lo ideal sería que sí, ¿no? Que la mayoría, y como fue durante tantísimo tiempo, fuese presencial por varias razones, ¿no? La manera en la que te pagan los pacientes también es muy importante, ¿no? Cuando es en línea, pues ya no es algo directo como tal, ¿no? Bueno, hay quien tiene secretaria, ¿no? Pero yo no, entonces la cosa es ujú. directa, ¿no? Y eso también tiene significaciones, ¿no? Uno puede observar cosas, brotan cosas. De pronto ya en línea, pues es una transferencia que tú ya no ves, ¿no? Es de celular al satélite y de vuelta y ya no hay este puente, por así decirlo, ¿no? Tan material. Entonces hay varias cuestiones. Para mí también suele ser más cansado en la pantalla. Ujú, Suele ser más, porque también tú necesitas hacerle, tú necesitas esforzarse por traspasar la pantalla ujú. y hacer presencia con la persona, lo cual implica estar tal vez como más allí, digamos, ¿no? De alguna manera. Lo otro ya está dado con tu sola existencia y que estás en un espacio físico igual y tu respiración y tu voz y tu olor y a lo que huele el consultorio y todo lo demás, ¿no? Todo eso como que le da esa especie de cobijo, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido como a grosso modo, digamos, lo que pienso. Em, yo, por ejemplo, ya que pasó la pandemia, en fin, mucha gente que estaba en línea ya después hice el esfuerzo y tratar Ujú, también ujú. de explicar por qué sería importante, digamos, que más bien se presentasen presencial cuando es posible, ¿no? Cuando no, bueno, pues es lo que tenemos. Y después de todo, es verdad que esto tiene algo de cierto, aunque ha servido como de una justificación que a veces es un poco mañosa, pero es verdad que trabajamos con la palabra, ¿no? Al final del día, ¿no? Pero creo que no solo, ¿no? También Ujú, el ujú. cuerpo, ¿no? Está lleno de palabras, todo. Hay cosas que ni siquiera son enunciadas y sin embargo están allí muy patentes y a lo mejor en lo presencial es más posible, digamos, encontrar ese tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Gibran, por abrirte a esta tarea difícil, porque nos compartes experiencias, pues que ya, digamos, implican tu experiencia profesional de los últimos, pues ya poco a poco 20 años. Entonces te Sí, agradezco mucho que te hayas prestado como además conejillo de Indias, porque es la primera vez que hice una entrevista de este tipo, que yo también me di y cuenta yo de algunas también, ¿eh? cosas. Y yo también. Pero, pero aún así, me parece que hicimos un esfuerzo que creo que sí vale la pena encuadrarlo ahorita al final. De mi parte es que cuando hace algunos meses por un interés personal me puse a buscar entrevistas a analistas enfocándose en la práctica, pero que quieran ir a la profundidad de la práctica y no se queden en, bueno, pues que te pongas una camisa y que seas amable y que los veas a los ojos, aunque bueno, eso a veces ni siquiera aplica, sino más allá de eso que también me podría decir chat GPT, yo casi no encontré este tipo de entrevistas. Entonces fue una Ujú, inquietud mía ujú. que le externé a Gibran y le dije, bueno, si él se prestaría, entre comillas, para algo así. Dijo que sí. Por lo tanto, no sabíamos tampoco lo que nos esperaba a los dos, pero yo creo que eso sí es importante para, por un lado, explicar, bueno, qué es esto del psicoanálisis, cómo se diferencia de otras cosas y quizás también derrumbar algunos mitos y de animar de ambos lados quizás a gente que se quiere analizar o también quizás gente que tiene ciertas dudas para iniciar o cómo sería eso de convertirse en analista. Entonces, si más o menos hay confianza y ya será algo que hablemos tú y yo, pero quizás habrá una parte 2, pero por lo pronto fue un experimento, entonces no nos juzguen tampoco demasiado.
Bueno, a ver, porque digo, lo que has dicho sí es interesante, o sea, ¿por qué no hay muchas entrevistas? Bueno, yo encontraría una razón primordial porque el analista se expone, ¿no? Porque, por Ujú, ejemplo, yo ya en lo que he dicho seguramente habrán jitomatazos y aplausos. Si alguien, si la comunidad analítica lo escucha, lo llega a escuchar, qué sé yo, bueno, seguramente uno puede ser blanco de muchas denostaciones y o también para muchas otras personas a lo mejor dijo ciertas cosas importantes que a veces no se dicen, ¿no? Pero yo creo que es por eso sobre todo, eso es un asunto sintomático para mí, ¿no? Los ujú, analistas no hablan de lo que hacen, hablan de lo que leen, de lo que les interesa, de su conocimiento, de la teoría, de sus conjeturas, pero de como tal de lo que hacen en la práctica, de eso no se habla mucho. Y creo que hay sus razones a veces, ¿no? Hay razones, porque uno tampoco se va a poner a hablar, por ejemplo, de los casos tal cual, ¿no? Así públicamente, ujú, algo que yo no haría, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú, Eh, pero hay muchas posiciones que no quieren confrontarse, digamos, o ser conejillo de indias de un ejercicio de honestidad brutal, digamos, ujú, ¿no? De ujú, decir, bueno, yo esto es lo que observo, esto es lo que hago, esto es lo que me dirige, la forma en la que yo concibo las cosas, como yo lo practico, pues no, porque uno se expone mucho, ¿no? Y eso es algo que históricamente no ha sido muy bien llevado por la mayoría de analistas, ¿no? Es decir, lo mantienen en una secrecía de pronto incluso nociva, ¿no? Me parece, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos si hay comentarios y de qué tipo, ¿no? Y por supuesto, sí, hay muchas otras cuestiones que podríamos seguir platicando, ¿no? En cuanto a las preguntas mismas que tú hiciste, ¿no? Yo por ahí te ujú, digo, mis sensaciones que me fui por un punto y a lo mejor olvidé otras cosas que ibas diciendo, pero bueno, eso, yo estuve aquí un poco incluso como en asociación libre, ¿no? No tenía yo algo así un sketch, ¿no? Que yo iba a decir, bueno, esto ujú, es esto, esto es. Entonces tú me preguntas esto, yo te digo esto, o sea, no fue así, fue mucho más ujú. deliberadamente Improvisado, sí. espontáneo, ¿no? Entonces obviamente Ajá, uno está hablando de la práctica analista, pero de alguna manera uno está en una cierta posición de paciente, ¿eh? Cuando habla de su práctica. Y eso es lo que a veces incomoda demasiado, ¿no? ujú, Entonces, bueno, ujú. pues eso. Que a mí es la parte que se me haría como alguien que escucha podcast muy interesante. O sea, sería justo Ujú, entrar a ese tipo de escuchar la experiencia de alguien de forma no premeditada, donde uno piensa, a ver, esto lo quiero decir, ujú. esto no, aquí voy a O contestar me esto, que mandas la claro, puede ser. entrevista y yo Exacto. nada más leo Puede mis ser también respuestas. interesante en ese sentido porque quizás uno a veces siente que sería más coherente de uno mismo de esa Ujú, parte, pero ujú, me parece que también se pierde algo cuando es así y cuando es más abierto, puede ser quizás un esfuerzo mayor y sí hay ese sentimiento de exponerse, pero justo, digamos, mostrar esa parte. Si se habla del análisis, pues yo creo que es como parte inmanente de todo eso, entonces yo creo que eso para mí, desde mi visión, la hizo más interesante. Entonces, eso para nada fue ujú. como una complicación, sino una virtud de este espacio. Sí, y te digo, para mí no son preguntas que me hayan lanzado como sistemáticamente. A veces te preguntan en petit comité, oye, ¿y tú Ujú, cómo llegaste acá, no? Etcétera, y bueno, uno por ahí lo cuenta, ¿no? Pero es diferente, digamos, decirlo ante algo que además va a ser exhibido, digamos, ¿no? O sea, la idea del podcast es justamente que circule, ¿no? No se queda entre tú y yo. ujú, Y para mí sí, también fue interesante como me pusiste a pensar, digamos, en lo que ha sido mi propio recorrido, ¿no? Y yo, pues la verdad que sí, tratando de decirlo lo más honestamente, ¿no? Sin cuidarme mucho de quedar bien, ¿no? O de no ser criticado o de ser totalmente consistente, ¿no? Creo que si hubiera sido así, tal vez no hubiera yo accedido, digamos, ¿no? Al asunto. Pero bueno, ya veremos si hay eh, una segunda parte, ¿no? Está perfecto. Pues de nueva cuenta, muchas gracias. Espero que estén bien. Nos vemos pronto para otro video en este canal y cerramos hoy con una frase de Brecht que siempre decía, se cierra la cortina y todas las preguntas siguen abiertas. Muchas gracias, Gibran, y hasta la próxima. Gracias a ti. Nos vemos.